Queridos amigos, les saludo una vez más en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una vez más deseo traer un nuevo mensaje y esta vez con uno de los temas más álgidos, uno de los temas más controvertidos de la historia de la humanidad, y es la religión. Hoy les saludo y les bendigo en Cristo Jesús. Mi nombre es Gustavo, soy evangelista y oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a nuestro Padre Santo, para que podamos tener discernimiento. Le pido al Padre de los Espíritus, temible y poderoso Señor de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, que nos ilumine a través de su Santo Espíritu para que el mensaje sea Él el que esté hablando y para que las personas que escuchen este mensaje lo puedan comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es la religión para mí? Para mí la religión es el credo de los que ignoran la palabra de Dios. Lo repito, la religión es el credo de los que ignoran la palabra de Dios. La religión es muy diferente, muy distinta del Evangelio de Jesucristo. Toda mi familia fue una familia religiosa y aún lo es. Mis padres fueron religiosos, fueron católicos, pertenecieron a esa gran religión. Pero el Evangelio de Jesucristo es distinto. Cuando yo conocí el Evangelio de Jesucristo, conocí la verdad. Porque lo que nosotros predicamos es el Evangelio de Jesucristo. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y eso es lo que traemos los evangélicos cristianos. Evangélico porque creo en el Evangelio. Y cristiano porque creo en Cristo Jesús. El Evangelio es la doctrina de Cristo. Jesucristo no vino a hablar de religiones. Jesucristo condenó las religiones y se enfrentó con las religiones. Las religiones, hoy en día, como las conozco yo, son una gran mentira mundial. Las religiones traen muchos problemas realmente. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo con relación a las religiones? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo hablando ya con las religiones, dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí el Señor Jesucristo dio una de las palabras más controvertidas. ¿Cómo es esto de que Jesucristo dice que no vino a traer la paz, sino que vino a traer espada, a traer guerra? Esto se debe, mis estimados amigos, a que el Señor Jesucristo, conocedor de todas las cosas, porque toda la plenitud del conocimiento y de la verdad están en Él. Y el Señor Jesucristo que anduvo por esta tierra, ese gran varón que vino a enseñarnos el Evangelio del reino de los cielos, y junto con Jesucristo llegó el Evangelio del reino de los cielos. No llegó una religión, llegaron las buenas noticias, llegaron los buenos mensajes, llegó la verdad revelada. La religión fue creada por el hombre, todas las religiones fueron creadas por el hombre. Y yo le pregunto a usted, y usted me podría decir cuál es la religión verdadera. Pues amigo, esto es como duro decirlo, pero es la realidad. Ninguna religión es. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, Él es el camino, el único camino que debemos seguir, la única verdad, porque Él tiene la verdad, y la verdad es la verdad del Evangelio. Y la vida eterna, Él es la vida eterna. Jesucristo vino a ofrecernos el verdadero camino, el verdadero Evangelio, la única verdad, es Cristo Jesús. Y Jesucristo no mencionó en ninguna de sus predicaciones, nunca mencionó una religión. No existió religión en la palabra de Jesucristo. Jesucristo no es religión. Jesucristo es evangelio, Jesucristo es verdad, Jesucristo es camino al cielo, Jesucristo es la única forma de poder llegar al Padre. Así que Jesucristo nos dice aquí en la palabra del Señor, porque no he venido a traer paz,
No piensen que he venido a traer la paz, sino la espada. Y he venido a poner a la nuera contra la suegra, a los hijos contra el padre. Mire, le voy a contar una experiencia personal. Cuando conocí del Evangelio, cuando conocí de Cristo, tomaba, fumaba, engañaba, mentía, robaba, estafaba, y cada 8 días iba a misa. Y nunca la religión pudo hacer nada por mí. Nunca me sentía vacío, me sentía lleno de angustias, de preocupaciones, de cargas de pecado que no podía llevar. Pero cuando conocí la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, me liberó y me enseñó la palabra del Evangelio. Y esa palabra es la que ha transformado mi vida, esa palabra es la que ha cambiado mi vida. Y entonces usted preguntará, evangelista, entonces usted, ¿cuál es su religión? No, yo no tengo ninguna religión. Lo mío es el Evangelio, lo mío no es una religión. Y el Evangelio de Jesucristo no es una religión. Mire usted, le pregunto, ¿usted sabe cuántos millones de religiones hay en la tierra? ¿Sabe cuántas sectas y religiones se han inventado los hombres? Millones, amigo. Pero le tengo que decir a usted que ninguna es. El Evangelio de Jesucristo llegó para enseñarnos realmente la verdad del reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor, vamos a verla, la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:1. Vamos a leerla hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Ya que preciosura de palabra. Es el Espíritu Santo mismo que nos está enseñando aquí. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Algunos abandonarán la verdadera fe para seguir las inspiraciones engañosas. Y dice que tales inspiraciones, tales enseñanzas provienen de hombres. Sí, amigo, las religiones son doctrina de hombres. Mire usted que aquí la palabra del Señor nos dice prohíben el matrimonio. ¿Ustedes saben qué iglesia les prohíbe el matrimonio a los hombres? La Iglesia Católica. Y no vamos a darle madera aquí a ninguna religión. Simplemente estamos hablando verdades. Todos sabemos que la Iglesia Católica le prohíbe a los sacerdotes casarse. Mire, esto está en la palabra del Señor. Prohíben el matrimonio. Y también dice que prohíben comer ciertos alimentos. También conocemos una secta también que prohíbe comer alimentos. Hombre, todos los alimentos fueron creados por Dios para el hombre. Así de que hay una secta que prohíbe comer alimentos, ciertos alimentos como son la carne de cerdo. Así de que la palabra del Señor la estamos viendo muy claritamente. Y esta es palabra de Dios, el Evangelio verdadero. Pero los hombres cambian todo. Las religiones han cambiado todo. Yo les decía a ustedes que la religión católica me enseñó a mí, o mis padres me enseñaron los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos aprendí yo que el segundo mandamiento era no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar las fiestas, según la religión católica, a la que yo pertenecí y que pertenecen la mayoría de mi familia, a la que pertenecen también mis padres. Pero resulta que esa religión nunca me abrió mi pensamiento y nunca le abrí el corazón a Dios. Y en las religiones, por ejemplo, en las religiones el pecado lo manejan de manera tan sencilla, tan fácil, que precisamente dicen ellos, el que reza, el que peca y reza, empata. No, amigo, aquí no es de eso, aquí no es ni que reza ni que empata. Aquí es que si usted es una persona pecadora, está en pecado, y por causa de la religión usted no ha podido encontrar la paz en su corazón, y si por causa de esa religión mentirosa usted se siente engañado,
siente que no hay paz en su corazón, siente que las cosas no son así como realmente se las han enseñado. Pues si quiere conocer la verdad, amigo, tiene que venir al verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y la palabra del Señor aquí nos enseña que los hombres han cambiado las cosas de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice en los mandamientos, en Éxodo 20 dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes de nada de lo que esté en la tierra ni en los cielos, ni te postrarás ante ellas. Ese es el verdadero evangelio. Y entonces a mí me enseñaron que el segundo mandamiento de la ley de Dios era no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar la fiesta. Entonces no la cambiaron. Porque la palabra del Señor dice que el segundo mandamiento es no tendrás dioses ajenos, ni te harás imágenes, ni se postrará delante de ellas. Así que está parecida esa palabra a esta que acabamos de leer. Prohíben el matrimonio en las religiones, cuando Dios no lo prohíbe. Dios sabe que son hombres que fueron creados para tener una esposa. Él los creó así, para tener un matrimonio, para que haya un matrimonio y ese hombre se pueda casar con una mujer. Jesús condena las religiones. Les digo sinceramente que Karl Marx dijo: la religión es el opio del pueblo. Pues yo pienso que se quedó corto este señor, a pesar de que este señor fue uno de los creadores del socialismo y el comunismo, que son tan malos realmente para el pueblo. Entonces este señor se quedó corto. Mire usted, sin conocer el evangelio, sin conocer la revelación de Dios, sin conocer la palabra, ese señor se acercó mucho a la realidad cuando dijo eso, que la religión era el opio del pueblo. Realmente vamos a hacer una pregunta fuerte aquí: ¿quién mató a Cristo Jesús? Pues amigo, tengo que decirle a usted, después de todo el conocimiento que tengo y la revelación de Dios, a Jesucristo lo mataron las religiones. Las religiones mataron a Jesús. Y esas religiones de ese entonces, que se llamaban los fariseos, un grupo político religioso, los saduceos, otro grupo político religioso, y los celotes. Estos grupos condenaron el evangelio que trajo Cristo Jesús a la tierra y se enfrentaron con Cristo Jesús hasta llevarlo a la muerte. Y lo llevaron a la muerte en un juicio, del juicio más injusto que ha podido ocurrir en toda la historia. El mismo Jesucristo, en Mateo 23, el Señor se enfrenta con las religiones y le llama a todos esos fariseos, les dice: fariseos hipócritas, generación de víboras, generación de serpientes, sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia y de huesos de muerto por dentro. El corazón está podrido, su corazón es malo. El Señor Jesucristo se enfrentó con ellos y los llamó así, los llamó generación de víboras y de serpientes. Así de que, ¿por qué? Porque el Señor sabe que las religiones no llevan al hombre al conocimiento de la verdad. Las religiones alejan al hombre del conocimiento de la verdad. Vamos a ver otra palabra del Señor Jesucristo, esta vez en la Biblia católica, y tiene que ver con la misa, con los sacrificios religiosos que ellos hacen. La Biblia Latinoamérica, la tengo aquí, Biblia Latinoamérica, es una Biblia católica. Y esa Biblia católica, en Mateo 15:7 nos habla el Señor y dice así: hipócritas, Isaías profetizó exactamente de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada, y sus enseñanzas no son más que mandatos de hombres. Qué tremenda palabra, y está, como les digo a ustedes, en la propia Biblia católica que usan la mayoría de católicos en el mundo y que usan la mayoría de curas. Y dice la palabra del Señor ahí que el culto que le rinden a Él no le sirve. ¿Y por qué motivo dice el Señor? Dice: porque su corazón está lejos de mí. El pueblo de labios para afuera lo honra. Usted puede ver que la mayoría, y lo tomo como yo lo hacía, era católico que iba con mi familia a esos cultos. Y
íbamos, encontrábamos el templo lleno de imágenes de yesos, imágenes fabricadas en yeso, en cemento, en estatuas tiesas ahí, y, y nos enseñaban allá lo que al cura le parecía, porque realmente no era la palabra de Dios. Así de que, amigo, cuando hay el conocimiento de la verdad es muy diferente. Y dice aquí en la palabra del Señor que el culto que le rinden no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque usted ha visto que a una misa entran la mayoría de católicos y de personas y se santiguan y se dan golpes de pecho, y cada 8 días lo hacíamos. Yo también lo hacía y lo hacen ahora. Y rezan y se dan golpes de pecho, pero nunca cambian. Los ladrones siguen siendo ladrones, los estafadores siguen siendo estafadores, los fornicarios siguen siendo fornicarios, los adúlteros siguen siendo adúlteros, y los mentirosos siguen siendo mentirosos, y los borrachos siguen siendo borrachos. Así que por eso el Señor condena eso. Así de que entonces una de las palabras más fuertes que el Señor Jesucristo trae sobre las religiones es que Dios mismo, el Señor Jesucristo, después de que murió y fue sepultado y resucitó entre los muertos, subió al cielo y ahora sentado al trono de Dios. En esa época del evangelismo de Cristo Jesús, se le presentó al apóstol Juan. Y en la revelación del Apocalipsis, el propio Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, dice en la palabra del Señor, en el Apocalipsis 17, cuando se le presentó a Juan. Se le presentó a Juan y Juan recibió esa revelación. Y dice en Apocalipsis 17, dice la palabra 17:5. Y sobre la frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El Señor Jesucristo dice aquí, refiriéndose en estudios más profundos, en conocimientos más profundos, dice el Señor, para que cuando ya usted conoce la palabra del Señor y usted ha sido el velo que Satanás le ha puesto, le ha sido quitado, dice el Señor que las religiones, habla de las religiones el Señor y las menciona de manera revelada. Dice el Señor: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el Señor en el Apocalipsis 17 y 18 revela el Señor y dice habla sobre una cantidad de misterios sobre la madre de las rameras. Todos conocemos en estos momentos a la Iglesia Católica como la madre de todas las religiones, porque es la religión donde abunda más gente, donde más hay feligreses. Pero desafortunadamente esto fue desaprovechado. Porque no supieron valorar toda esa cantidad de feligreses que manejan. Y todos los protestantes, la mayoría que nos llaman protestantes porque protestamos contra el pecado, que hemos sido llamados por Dios, nuestro corazón ha sido sanado y hemos conocido la verdad. Venimos a saber que la madre de las rameras de la tierra son las religiones, pero que tiene una religión, tiene una madre a la cabeza. Todos ven ustedes que es la madre de la idolatría. En ella están todas las imágenes de lo que llaman ellos santos, pero que no son santos. Son un montón de muñecos colocados en todos los templos de la tierra. Y en todos los pueblos de la tierra se está sentada esa religión. Pero no enseñan la verdad, sino una cantidad de mentiras, y mentiras que seguiremos viendo. Este es el primer tema sobre religión, pero este es un tema demasiadamente amplio. Lo veremos en otros temas más adelante, como la idolatría, como la incredulidad, que son temas tan grandes que tratar. Así de que, amigo, la religión no salva, la religión no sirve, ninguna religión sirve. Jesucristo no estableció ninguna religión. Jesucristo se enfrentó con las religiones y fueron las religiones las que lo mataron. Nomás viendo usted las películas, tome usted una película de las que han filmado y mire usted quién era el sacerdote Caifás. Era el líder de una religión, era el sacerdote Caifás, el mayor acusador de Jesucristo. A Jesucristo lo mataron las religiones.
Jesucristo se enfrentó con las religiones, con los fariseos hipócritas. Se enfrentó con los saduceos hipócritas, a quienes llamó serpientes blanqueadas. ¿Por qué? Porque son serpientes que realmente no enseñan la verdad. El Señor se queja aquí, en su palabra, como lo hemos visto, que hay cantidades de profetas falsos por toda parte, enseñando lo que no es. Al Señor nuestro Padre Santo, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. A Dios sea la gloria, el honor y la honra. Bendito es tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria, Señor, oh Dios, por todo lo que tú nos enseñas. Las religiones son la gran madre, la gran ramera, la madre de todas las prostitutas y rameras de la tierra. Son unas religiones que no llevan al hombre a la salvación, sino que lo llevan a la perdición, porque no conocen la verdad. El hombre no puede arrepentirse mientras no conozca realmente la verdad. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos enseñas diariamente. Gracias, amigos, por su paciencia y por escucharme. Gracias, amigos. Seguiremos viendo más temas sobre la religión. Me despido de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén.